Durante siglos, el Vaticano se ha presentado como la autoridad suprema en la interpretación del cristianismo bíblico. Sin embargo, tras esa imagen de santidad y tradición se esconde una red de doctrinas. A lo largo de la historia, muchas enseñanzas fundamentales han sido distorsionadas, ocultadas o reemplazadas por mandatos humanos. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas prácticas católicas parecen tan distintas a lo que Jesús realmente enseñó, estás a punto de descubrir la respuesta. Hoy revelaremos 5 verdades bíblicas que el Vaticano intentó mantener en secreto durante siglos. Verás cómo se atribuyeron poderes que pertenecen solo a Dios, cómo crearon doctrinas que anulan las promesas de Cristo y cómo declararon prohibido lo que Dios mismo bendijo. Cada revelación nos acerca a comprender las raíces de los mayores escándalos religiosos de la historia. Si quieres proteger tu fe de las falsas enseñanzas y descubrir lo que durante generaciones se ha ocultado, te invito a suscribirte, darle me gusta a este mensaje y dejar tu comentario indicando desde qué país nos escuchas. Queremos ver cuántas naciones Dios está despertando con la verdad de su palabra. Comparte este mensaje con otros creyentes antes de que sea demasiado tarde, porque lo que descubrirás al final podría cambiar tu comprensión de la fe para siempre. Comencemos con la primera verdad que destruye la base de autoridad más defendida por la Iglesia Católica, la llamada infalibilidad papal. Este dogma fue declarado oficialmente en 1870 durante el Concilio Vaticano I y afirma que cuando el Papa habla ex cátedra en asuntos de fe o moral, sus palabras están libres de error y protegidas por la inspiración divina. A primera vista, puede parecer una forma de preservar la pureza doctrinal, pero detrás de esa apariencia se esconde una idea profundamente contraria a las Escrituras: colocar a un ser humano en una posición que pertenece solo a Dios. La Biblia enseña con absoluta claridad en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie está libre de error. Nadie es infalible excepto el mismo Dios. Atribuir perfección doctrinal a un hombre es ignorar la esencia misma del Evangelio, que todos necesitamos gracia, incluso los líderes religiosos. Pero lo más alarmante no es solo el error teológico, es que esta doctrina reemplaza el papel de Cristo como cabeza de la Iglesia. Según la enseñanza católica, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, lo que en la práctica significa que actúa en nombre de Jesús con su misma autoridad. Sin embargo, el propio Señor declaró en Mateo 28:18, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». No compartió ese poder con ningún hombre. Cuando una institución coloca a un líder humano como la voz definitiva de Dios, está desplazando al verdadero Señor de la Iglesia. Esta doctrina no solo eleva al hombre, sino que rebaja a Cristo. Si las palabras del Papa pueden considerarse tan válidas como las Escrituras, o incluso superiores a ellas, se rompe el principio más básico de la fe, que solo la palabra de Dios es la autoridad final. Y ese es precisamente el terreno donde nace la herejía. El libro de Apocalipsis 22:18 advierte: «Si alguno añade a estas palabras, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro». No hay espacio para decretos humanos que pretendan tener el mismo peso que la revelación divina. Pero lo más preocupante es cómo esta enseñanza se ha usado a lo largo de los siglos para mantener el control. Todo aquel que se atrevía a cuestionar una decisión papal con base en la Biblia era acusado de rebelión contra Dios. Así se creó una estructura donde la verdad bíblica quedaba subordinada a la palabra de un hombre. Jesús denunció exactamente esa actitud en Marcos 7:8-9. «Dejáis el mandamiento de Dios y retenéis la tradición de los hombres». La infalibilidad papal no protege la fe, la encadena.
Convierte la obediencia espiritual en sumisión institucional. Sustituye la voz del espíritu por la voz de una jerarquía. Y lo hace en nombre de la religión. Pero la Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17 que solo la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y formar justicia. Solo la palabra de Dios es infalible, la palabra del hombre nunca. Este sistema ha llevado a millones a creer que deben aceptar ciegamente lo que el clero enseña, sin comparar nada con la Biblia. Pero la verdadera fe no teme a la verdad, porque la verdad procede de Dios. Cuando una institución prohíbe cuestionar sus enseñanzas, no está protegiendo la fe, está protegiendo su poder. Y si esa primera verdad ya parece alarmante, la siguiente revela algo aún más grave, una doctrina que contradice directamente las palabras de Jesús en la cruz. Hablamos del purgatorio, una enseñanza que promete esperanza, pero en realidad niega la suficiencia del sacrificio de Cristo. Según el Catecismo Católico, la mayoría de las almas, incluso las salvadas, deben pasar después de la muerte por un proceso de purificación antes de entrar en el cielo. Se dice que las oraciones, las misas y las indulgencias de los vivos pueden aliviar ese sufrimiento y acortar el tiempo de estancia en ese lugar intermedio. A primera vista, puede parecer un acto de misericordia divina, pero hay un problema inmenso. La Biblia no menciona purgatorio en ningún lugar. Cuando Jesús habló al ladrón arrepentido en la cruz, le dijo con claridad en Lucas 23:43, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». No le dijo, comenzarás tu purificación, ni esperarás a que otros oren por ti. Dijo, hoy, porque la salvación es inmediata para quien cree. La doctrina del purgatorio socava esa verdad y con ella el corazón mismo del Evangelio. Enseña que la cruz no fue suficiente, que la sangre de Cristo no bastó para borrar todos los pecados. Pero la Escritura declara en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si Cristo nos perfeccionó para siempre, ¿qué purificación adicional puede necesitar un creyente? Sin embargo, más allá del error teológico, el purgatorio ha sido una de las herramientas más efectivas de control y manipulación económica de la historia. Durante siglos se ofrecieron indulgencias a cambio de dinero, prometiendo acortar la estadía de los difuntos. Las familias desesperadas eran explotadas con la esperanza de liberar a sus seres queridos. De hecho, este abuso fue una de las causas que llevó a Martín Lutero a iniciar la Reforma. El apóstol Pablo advirtió en 1 de Timoteo 6:5 sobre aquellos que piensan que la piedad es fuente de ganancia. Convertir la salvación en negocio es una ofensa directa a Dios. El purgatorio, bajo su apariencia piadosa, se convirtió en un sistema de miedo y dependencia. En lugar de enseñar que la salvación es un regalo gratuito por la fe, el Vaticano enseñó a sus fieles a temer y a pagar. Jesús dijo en Juan 5:24, «El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». No dice, pasará por purificación, dice, ya tiene vida eterna. El verdadero creyente no necesita un proceso post-mortem, porque la obra de Cristo fue completa. El purgatorio transforma la gracia en negocio y la fe en servidumbre. La siguiente verdad es una de las más peligrosas y menos comprendidas. Se trata de la doctrina que pone la tradición humana al mismo nivel que la palabra de Dios. Según el Vaticano, las enseñanzas orales de los apóstoles, transmitidas a lo largo de los siglos, poseen la misma autoridad que las Escrituras. En teoría, esto suena razonable. No todo lo que los apóstoles dijeron fue escrito, y la iglesia primitiva guardó muchas de esas enseñanzas.
Pero en la práctica, esta doctrina se ha convertido en el fundamento que permite justificar cualquier costumbre, dogma o práctica que no aparece en la Biblia. Fue durante el Concilio de Trento, en el siglo XVI, cuando la Iglesia Católica declaró oficialmente que la tradición y la Escritura debían ser aceptadas con igual reverencia. Desde entonces, todo lo que el magisterio ha decidido, incluso si contradice la Biblia, se considera inspirado y obligatorio para todos los fieles. Jesús, sin embargo, habló claramente sobre este peligro cuando dijo en Marcos 7:8, «Dejáis el mandamiento de Dios y retenéis la tradición de los hombres». No hay manera más directa de describir lo que ha ocurrido durante siglos. El problema no es preservar las enseñanzas apostólicas, sino usar esa idea como excusa para introducir doctrinas que nunca salieron de la boca de Cristo. Cuando la tradición se coloca a la par de la Escritura, la Biblia deja de ser la autoridad suprema y se convierte en un libro interpretado a conveniencia. La fe deja de ser obediencia a Dios y se transforma en obediencia a una institución. Así, se abre la puerta para justificar cualquier cosa, desde el culto a las imágenes hasta la intercesión de santos, pasando por dogmas que la Biblia jamás menciona. El apóstol Pablo advirtió en 2 de Timoteo 3:16-17, «Toda escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto». No dice la Escritura y la tradición, sino solo la Escritura. Si la Biblia nos hace completos, nada más se necesita para la salvación y la verdad. Por eso la Reforma Protestante se levantó bajo el principio de sola Escritura, la Escritura como única regla de fe. El Vaticano, al negar ese principio, colocó su palabra al nivel de la de Dios. Y cada vez que el hombre intenta añadir algo al mensaje divino, termina corrompiéndolo. Las consecuencias han sido devastadoras. Cuando se le da igual peso a la tradición, desaparece el criterio para distinguir la verdad del error. Si una práctica contradice la Biblia, pero proviene del magisterio, se acepta sin cuestionar. De esa manera, nacieron costumbres que hoy millones practican con sinceridad, sin saber que no tienen fundamento bíblico. Por ejemplo, la adoración a María, el uso de rosarios, la canonización de santos, la confesión obligatoria ante un sacerdote o la prohibición del matrimonio clerical. Ninguna de estas prácticas aparece en las Escrituras. Todas surgen de tradiciones humanas elevadas al rango de mandamiento divino. Dios fue claro al advertir en Proverbios 36, «No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso». Cuando los hombres agregan sus propias reglas a la fe, lo hacen creyendo que ayudan, pero en realidad están suplantando a Dios. Esa es la raíz de toda religión falsa. Tomar lo divino y modificarlo para hacerlo más aceptable o más controlable. La manipulación detrás de esta doctrina es evidente. Cuando la Biblia y la tradición se declaran iguales, la institución religiosa se convierte en la intérprete exclusiva de ambas. Eso significa que ningún creyente puede cuestionar lo que se enseña, porque el mismo sistema que dicta las reglas también dicta su interpretación. Es un círculo cerrado, diseñado para impedir cualquier reforma o corrección. Por eso, durante siglos, quienes se atrevieron a traducir la Biblia o a estudiarla por su cuenta fueron perseguidos y castigados. El objetivo era mantener al pueblo dependiente de los líderes religiosos. Jesús denunció este tipo de control espiritual en Mateo 15:3, cuando preguntó, ¿por qué invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cada vez que una costumbre humana reemplaza la verdad bíblica, la fe pierde su pureza. Y cuando esa sustitución se institucionaliza, nace una religión que puede parecer cristiana, pero en el fondo se opone a Cristo. La Escritura no necesita complemento, porque proviene del aliento mismo de Dios.
Cada palabra fue inspirada para guiarnos hacia la salvación. Cuando se le añade algo, la fe se diluye. Cuando se le quita algo, la verdad se distorsiona. Así es como nacen los sistemas religiosos que, bajo una apariencia de santidad, terminan alejando a las personas del Evangelio puro. Y si esta verdad ya te parece alarmante, la siguiente lo es aún más, porque la cuarta revelación muestra cómo el Vaticano estableció un sistema entero de mediadores espirituales que contradice la obra única de Cristo como intercesor. Según la enseñanza católica, los creyentes pueden dirigirse en oración no solo a Dios, sino también a los santos y de manera especial a María. Se les atribuye poder para interceder, conceder milagros y proteger a los fieles. Esta práctica, conocida como veneración, ha sido presentada como una muestra de respeto y amor hacia quienes sirvieron a Dios. Pero la Biblia enseña algo completamente diferente. Primera de Timoteo 2:5 declara sin ambigüedad: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No dos, ni tres, ni una corte celestial de ayudantes. Cuando el creyente ora a cualquier otro ser, aunque sea con buenas intenciones, está desviando su adoración. Porque toda oración es una forma de culto, y el culto pertenece únicamente a Dios. Jesús mismo nos enseñó cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, no dijo Madre nuestra, ni San Pedro nuestro. En ninguna parte de las Escrituras se instruye a los creyentes a pedir favores a los muertos, por muy santos que hayan sido. Cuando se ora a los santos, se reemplaza la relación directa que Cristo abrió con su sacrificio. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, por medio de Jesús, no por medio de intermediarios. El peligro de esta práctica es que, con el tiempo, la veneración se convierte en adoración. Lo que comenzó como un gesto simbólico se transformó en devoción total. Hoy, millones de personas recitan oraciones dirigidas a María más veces que las dirigidas a Dios. Se le conceden títulos como Reina del Cielo, Madre de Misericordia o Abogada de los Pecadores, nombres que la Biblia jamás le da. En algunos lugares incluso se afirma que María puede influir sobre Jesús, persuadirlo o protegernos mejor que él. Eso es idolatría. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nadie puede llegar al Padre sino por él, entonces orar a María o a cualquier santo es un desvío espiritual. No importa cuán noble parezca, termina robándole a Cristo el lugar que solo Él merece. El resultado de esta enseñanza ha sido una fe plagada de mediadores, donde los creyentes ya no se sienten dignos de hablar con Dios directamente. En lugar de acercarse con confianza, necesitan figuras humanas o celestiales que intercedan por ellos. Pero la Biblia dice en Efesios 2:18 que por medio de Cristo tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Esa entrada es inmediata, directa, sin barreras. Lo más grave es que este sistema refleja la estructura de poder del mundo, no la del reino de Dios. Una jerarquía espiritual donde solo algunos tienen acceso directo y el resto depende de ellos. Esa no fue la intención de Cristo. Él vino precisamente a derribar el muro que separaba al hombre de Dios. Su sacrificio nos dio acceso libre y eterno a la presencia divina. La veneración de los santos, por más piadosa que parezca, es una desviación del Evangelio. Nos enseña a confiar en criaturas en lugar del Creador. Y cuando el corazón se inclina en oración ante alguien que no es Dios, aunque sea por costumbre, se está cometiendo idolatría. La Biblia es clara en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesús, y solo Jesús. La última verdad es, quizás, la más impactante de todas.
porque no solo contradice la Biblia, sino que también ha causado sufrimiento, escándalos y destrucción en el interior mismo de la institución que la impuso. Me refiero al voto de celibato obligatorio para los sacerdotes. Esta norma, que prohíbe a los ministros de la Iglesia Católica contraer matrimonio, no fue establecida por Jesús ni por los apóstoles. Fue una imposición humana, instaurada siglos después, bajo motivaciones que poco o nada tenían que ver con la pureza espiritual. El celibato se impuso oficialmente en el siglo XII, durante el pontificado de Inocencio II, y desde entonces se presentó como un sacrificio santo, una muestra de entrega total a Dios. Según la explicación oficial, el sacerdote debía renunciar al matrimonio para poder servir mejor al Señor sin distracciones. Pero las Escrituras enseñan algo completamente distinto. Desde el principio, Dios declaró en Génesis 2:18, «No es bueno que el hombre esté solo». El matrimonio no es un estorbo para el ministerio, es una bendición divina. El apóstol Pablo, aunque él mismo eligió permanecer soltero, jamás impuso esa decisión a otros. De hecho, escribió en 1 de Timoteo 3:2 que el obispo debe ser marido de una sola mujer y buen administrador de su casa. Es decir, la Biblia considera normal y honorable que un líder espiritual esté casado. Por eso, el celibato obligatorio no solo es una práctica sin base bíblica, sino una violación directa del diseño de Dios. Lo más alarmante es que esta norma cumple literalmente una profecía bíblica. En 1 de Timoteo 4:1-3 se advierte que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios, enseñanzas de hipócritas que prohibirán casarse. Sí, prohibirán el matrimonio, algo que Dios creó como bueno. No hay una descripción más precisa de lo que hoy observamos, pero el problema no termina ahí. Este voto ha tenido consecuencias devastadoras, tanto espirituales como morales. Al negar a los ministros una necesidad humana básica, se ha creado un terreno fértil para la tentación y la perversión. La represión de lo natural ha derivado en innumerables escándalos de abuso y corrupción dentro de la Iglesia. Cuando el hombre intenta ser más santo que Dios, el resultado no es pureza, sino deformación. Dios nunca quiso que su pueblo viviera bajo cargas que Él no impuso. En Mateo 23:4, Jesús criticó duramente a los fariseos por atar pesadas cargas sobre las personas sin mover un solo dedo para ayudarlas. Eso mismo ha ocurrido con el celibato, una carga religiosa innecesaria que muchos líderes han usado como símbolo de santidad, mientras ocultan las consecuencias humanas de esa imposición. Detrás de este voto hay también intereses materiales. La historia muestra que una de las razones principales para establecer el celibato obligatorio fue económica. Si los sacerdotes se casaban, sus hijos podrían reclamar herencias sobre las propiedades de la Iglesia. Al prohibir el matrimonio, todo quedaba bajo control institucional. Así, bajo la apariencia de sacrificio, se aseguraba la acumulación de poder y riqueza. Pero Dios no necesita votos humanos para sostener su obra. Él busca corazones obedientes, no siervos sometidos por reglas inventadas. La Escritura dice en Hebreos 13:4, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios». Es decir, Dios honra el matrimonio, no lo prohíbe, lo bendice. Y prohibir lo que Él bendijo es rebelión espiritual. El celibato obligatorio ha creado generaciones de ministros atrapados entre la apariencia de santidad y la frustración interna. Muchos de ellos, al no poder formar una familia, han encontrado su identidad únicamente en la estructura eclesiástica, volviéndose dependientes del sistema que los controla. No tienen hogar propio, ni herederos, ni libertad. Dependen por completo del poder que los retiene.
Eso no es entrega a Dios, es esclavitud institucional. El resultado ha sido desastroso. A lo largo de las últimas décadas, los casos de abusos dentro de la Iglesia Católica han llenado los titulares del mundo. Miles de víctimas, vidas destruidas y una reputación manchada para el Evangelio que dice representar. Y todo eso, en gran medida, es fruto de haber ignorado el diseño divino. La Biblia lo dice con claridad en 1 Corintios 7:2. Por causa de las tentaciones de inmoralidad, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Cuando la Iglesia prohíbe el matrimonio, se rebela contra la sabiduría del Creador. Este no es un ataque contra las personas, sino una denuncia contra un sistema que ha reemplazado los mandamientos de Dios por reglas humanas. Durante siglos, el Vaticano ha justificado estas decisiones apelando a la tradición, la autoridad y la supuesta pureza, pero el resultado ha sido exactamente lo contrario: corrupción, sufrimiento y descrédito. Y todo esto fue profetizado. Jesús advirtió en Mateo 23:27 que habría falsos maestros que parecerían justos, pero por dentro estarían llenos de hipocresía. Por eso este mensaje no busca condenar, sino despertar. La verdad de la Biblia es sencilla. Dios no esconde la salvación detrás de rituales, tradiciones o votos. La salvación es un regalo gratuito, asegurado por la obra perfecta de Cristo. Él es el único mediador, el único infalible, el único digno de recibir adoración. Todo sistema que pretenda añadir requisitos humanos a la gracia está fabricando un evangelio diferente. Estas 5 verdades bíblicas, la falacia de la infalibilidad papal, la mentira del purgatorio, la exaltación de la tradición, la veneración de los santos y el voto de celibato, revelan cómo el Vaticano ha edificado un sistema donde el hombre ocupa el lugar de Dios. Y ese es el núcleo de todo engaño religioso: desplazar la autoridad divina y reemplazarla por el control humano. La Biblia advierte en 2 de Pedro 2:1 que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Detrás de los ornamentos, los templos y las ceremonias se esconde una estructura diseñada para mantener al pueblo en ignorancia espiritual. Pero quien conoce la verdad es verdaderamente libre. Por eso, si has escuchado estas palabras y algo dentro de ti se estremece, no lo ignores. Es el Espíritu Santo llamándote a volver a la pureza del Evangelio. No pongas tu confianza en tradiciones ni en instituciones. Ponla en Cristo, en su palabra, en su sacrificio. Él no necesita mediadores ni rituales, solo necesita tu fe y tu obediencia. Comparte esta verdad. Muchos siguen viviendo en la oscuridad religiosa creyendo que la tradición puede salvarlos. Pero la salvación no viene de Roma ni de ningún sistema humano. Viene de una cruz en el Gólgota, de la sangre derramada del Hijo de Dios. Él dijo: consumado es. No dejó nada pendiente, no dejó espacio para purgatorios ni indulgencias. Todo fue pagado en la cruz. Si este mensaje ha abierto tus ojos, no te quedes callado. Deja tu comentario y comparte desde qué país nos estás escuchando. Ayúdanos a llevar esta verdad a todas las naciones para que más personas descubran lo que durante siglos se les ha ocultado. Da like, suscríbete y comparte este video con tus familiares y amigos católicos, no para juzgarlos, sino para que conozcan la verdad que libera. Y recuerda, no temas a la verdad. La verdad no destruye la fe, la purifica. El verdadero cristianismo no se basa en jerarquías ni en tradiciones humanas. Se basa en una relación viva con Jesucristo, el Hijo de Dios, quien prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga y te guarde, que su palabra sea tu guía y tu luz, y que jamás permitas que las voces de los hombres silencien la voz de la verdad, porque al final
solo permanecerá una cosa: la palabra eterna de Dios.